Tufi, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo cordial a quienes están aquí en compañía de nosotros y a todos quienes están en sintonía. Lamentablemente son estas las noticias que desprestigian la imagen del país, y no solamente es el tema de este hecho concreto, sino temas de narcotráfico que dejan una mala imagen al país, y obviamente eso desacredita a todos los bolivianos a nivel internacional, ¿no? En algún momento podremos los bolivianos tener un pasaporte que no sea tan complicado, donde podamos entrar a varios países del mundo y no tengamos tantas restricciones, rector. O por lo menos que tenga mayor valor, Sí. ¿no? Lamentablemente esto no es de ahora, es de siempre. Y yo siempre digo, ¿no? Este país va a mejorar cuando haya mayor educación. Si tenemos mejor educación, todo va a ser diferente. Pero eso es un proceso muy largo. Y las autoridades que tenemos no se han preocupado, obviamente, por cambiar la imagen del país. Nuestros representantes en países vecinos, como cónsules, agregados comerciales, no son funcionarios de carrera, son funcionarios que al calor político se lo designan, y hemos visto que no, algunos de ellos han sido cuestionados en los países por hacer chistes impropios de diplomáticos, ¿no? En TikTok. En TikTok. En TikTok, Y eso sí. es lo que tenemos en este momento. Sí, carrera diplomática, educación, todo eso hay que cambiar y finalmente convertirnos en productores de buenos servicios, de todo lo que pueda ser exportable, ¿no? Claro, la imagen que nosotros damos como país es mala, ¿no? Tenemos un enorme potencial para explotar el turismo, pero nos falta infraestructura, nos falta educación, nos falta condiciones. Yo hace poco tiempo visité un lugar muy turístico aquí en Bolivia, no quiero decir el nombre para no sentirlos dañados, pero visité. ¿Saben qué? No tenían baño higiénico, no tenían puerta, cocinaban en el piso. Entonces, pero además el trato de la gente es totalmente un trato que no es normal en otros países. En otros países le dan las condiciones al turista, lo respetan, lo tratan bien, pero además le dan la infraestructura que puedan disfrutar de ese espacio que tienen, ¿no? Y tenemos un enorme potencial, como digo, pero lamentablemente la imagen que tenemos a nivel internacional hace que no podamos recibir la cantidad de turistas que necesitamos. Es más, por una cuestión política, ideológica, el gobierno ha pedido pasaporte a visitantes de algunos países que antes no se pedían. Hablamos de Israel, ¿no? De Israel concretamente, sí. Y eso también se convierte en un obstáculo para que venía mucho a Rurrenabaque. Mucho, ¿no? Para que esta industria sin chimenea pueda despegar y pueda consolidarse. Sí. Bien, rector, enseguida vamos a entrar al tema central de hoy, porque usted hoy estuvo en una marcha, pero antes de eso quiero aprovecharlo también para preguntarle en qué ha quedado este proceso judicial por el censo, porque ustedes fueron a reclamar que se reconozca la competencia de los jueces cruceños, pero finalmente termina en La Paz. Sí, lamentablemente en un país donde no hay una democracia plena, donde hay un abuso de poder, donde se utiliza la justicia como un mecanismo de persecución política, llegamos a estos extremos. En el tiempo del señor Evo Morales se promulgó un decreto, el 138, donde dice que todos aquellos que son denunciados por terrorismo deben responder y deben ser procesados en La Paz. Un decreto supremo inconstitucional, está en contra de la Constitución, en contra de las leyes, porque las leyes y la Constitución habla del juez natural, es decir, que una persona tiene que ser procesada en el lugar donde vive, en el lugar del trabajo y donde pudieron haber ocurrido los supuestos hechos. Tuvimos una audiencia nosotros el día lunes para dirimir quiénes de los jueces eran competentes, toda vez que en La Paz había un juez que agarró competencia sin tener competencia, y aquí en Santa Cruz había otro juez que también se declaró competente. Entonces correspondía, por procedimiento, que el juez de La Paz inmediatamente eleve esa controversia de competencia, ese conflicto de competencia, a un ente superior, es decir, al Tribunal Supremo de Justicia.
pero de manera unilateral el juez de la paz dijo: yo soy competente. Apelaron las otras partes sin tener legitimación activa, es decir, sin tener velas en el entierro, ¿no? Porque quien apela es quien denuncia, pero no es víctima. No hay ninguna víctima que haya hecho su representación. Y lamentablemente aquí en una sala penal dirimen el caso y dicen: bueno, ¿saben qué? El juez de la paz es competente. Por lo tanto, este juez, que no tiene conocimiento de las cosas que pasaron acá, el denunciante no estuvo un solo día aquí en Santa Cruz, es de la ciudad del Alto, es el que denuncia, y bueno, nosotros tenemos que responder ahora ante un juez que se atribuyó competencia que no la tiene, y tenemos una audiencia. ¿Significa que usted podría ir a declarar a La Paz? Seguramente, si deciden que la declaración sea de manera presencial, tendríamos que ir a la ciudad de La Paz. Pero ya nos han fijado una audiencia para el día lunes. Es una audiencia para resolver algunos incidentes, y han soldado otra audiencia donde una audiencia cautelar, donde bueno, la fiscal seguramente va a pedir algunas medidas para nosotros. Somos 3 los imputados. Está el señor... Ya están imputados. Estamos imputados, el doctor Reinerio Vargas, el doctor José Luis Santiesteban y mi persona. Imagínense cómo solamente en este país ocurre esto, ¿no? Nos acusan. Capaz que le den medidas sustitutivas, es decir, por allá arraigo. A ver qué pasa, ¿no? Sí. Nos acusan por haber pedido censo para todos los bolivianos. A ver, si nosotros hubiésemos cometido algún delito, seguramente que el censo no se hubiera llevado adelante. Pero, producto de esta gran cruzada que nosotros hicimos a nivel nacional, el gobierno reconoce que lo que nosotros pedíamos era justo. Promulga una ley, la 1492, con la cual se realiza el censo el 23 de marzo. Ahora se van a conocer los resultados y en septiembre van a empezar a redistribuir los recursos económicos. Entonces, ¿dónde está el delito? ¿Cuál es el delito que le imputan, rector? Bueno, se nos han sindicado de ser terroristas, de haber atentado contra el dignatario de Estado, contra el señor presidente, racismo, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? El verso es el mismo. Y quien les habla es una persona que ha mantenido siempre una propuesta. Nosotros elevamos una propuesta, discutimos esa propuesta y asistimos a los debates donde nos convocaron. Estuvimos aquí en el edificio de yacimientos con todas las autoridades de gobierno. Después asistimos a la ciudad de Cochabamba, inclusive invitados por el mismo presidente del Estado, donde estuvieron todos los alcaldes, los rectores, los gobernadores. También defendimos nuestra propuesta. Y luego en Trinidad. Y después en Trinidad. Sí. Entonces, ¿dónde está el terrorista? ¿No? ¿Dónde está esa persona que agredió, intentó agredir a dignatarios de Estado? Entonces, en realidad, si viviéramos en un país donde no se utiliza la justicia como un instrumento de persecución política, este caso ya haya sido desestimado y archivado. Es más, porque el denunciante es una persona que no se enteró lo que pasó aquí, no vino ni un día, vive en la ciudad del Alto. Entonces, es solamente un caso armado y utilizan a la justicia, a los malos jueces, para procesarnos, porque quien nos está procesando en este momento, por arte de magia, ya está preseleccionado para ser magistrado. Así, ya es candidato. Ya es candidato. Ya pasó todo el filtro. Es una barbaridad. ¿Quién es él, el juez? Creo que es un señor Elmer Laura. Ya. Pero misteriosamente, todos los casos contra la oposición caen en ese juzgado. Caen en ese juzgado. Ya está preseleccionado. Está preseleccionado para que lleve todos los casos de la oposición. Bueno, rector, vamos a seguir pendientes a ver el lunes qué pasa con el caso. Ahora, hablando de la jubilación obligada mediante un proyecto de ley, que es otro factor de conflicto. En este momento hay un paro nacional de salud. Se han sumado también las universidades, en este caso la René Moreno, a la marcha. Usted lo ha visto hoy día marchar. ¿Por qué se oponen a la jubilación obligatoria
a los 65 años. Hay quienes dicen, bueno, también ya a partir de los 65 años hay mucha gente de más avanzada edad prestando el servicio de la cátedra, por ejemplo, en las universidades, y también es necesaria una renovación, dicen quienes defienden este proyecto de ley. A ver, lo que debe quedar claro es que nosotros no nos oponemos a la jubilación. La jubilación es un derecho, pero los derechos de los trabajadores están protegidos por la Constitución y las leyes. Entonces no puede un gobierno transgredir las leyes y transgredir la Constitución y vulnerar los derechos consolidados de todos los trabajadores. Lo que nosotros estamos pidiendo en primera instancia es que se institucionalice el funcionamiento de la gestora pública. Quieren modificar una ley que no entró en vigencia plena. ¿Por qué? Porque la ley 065 que crea la gestora pública tiene vigencia de 14 años y en 14 años no han podido institucionalizar el funcionamiento de este ente que maneja los aportes de todos los trabajadores. ¿Qué significa institucionalizar? Que no sea el gobierno. Esta ley dice que la gestora debe ser administrada por 5 directores, de los cuales debe salir un presidente. ¿Cómo se eligen a estos 5 directores? La Cámara de Diputados presenta una terna por cada uno de los directores y la eleva para que sea el señor presidente quien elija a los 5 miembros o directores de la gestora. En 14 años no han logrado hacer eso. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? La gestora está funcionando de manera ilegal porque es solamente el gerente el responsable del funcionamiento de la gestora. Una sola persona está decidiendo qué es lo que va a hacer con los 26.000 millones de dólares que es el aporte de los trabajadores, de los que aportaron, de los que están aportando y de los que van a venir a aportar. ¿Por qué? Este proyecto de ley que se va a discutir y que ha generado la polémica, ¿rige algo en relación a la gestora pública? Claro, quieren modificar la ley 065 y quieren entrar a una jubilación forzosa. Pero a nosotros nos molesta y obviamente nos sorprende los argumentos contenidos en este proyecto de ley. Y le voy a leer solamente una partecita. Mire, dice, en este contexto, dice, la implementación de esta norma legal abre la posibilidad de nuevas fuentes laborales para la inserción de nuevas generaciones y de esta manera reducir el nivel de desempleo que existe en el país. Asimismo, dice, se estaría preservando la salud del trabajador. Es una barbaridad. Es decir, a ver. Jubilar para crear empleos. Es decir, después de 18 años, ¿al gobierno le preocupa el desempleo? ¿Va a crear empleo botando a las calles a miles de ciudadanos? Es una barbaridad. ¿Y sabe por qué lo está haciendo esto? Solamente, en nuestro criterio, está queriendo echar a las calles a miles de ciudadanos para crear fuentes de empleo para su militancia, porque estamos en un proceso preelectoral. Este año es un año preelectoral y para el año es un proceso electoral. Es decir, el gobierno quiere echar a las calles a miles de ciudadanos para crear empleos para su militancia. Y nosotros hemos sido contundentes. Si quiere crear empleo, que haga empresa, que invierta, que no se roben la plata. Quiere crear fuente de empleo y destina 50 millones para hacerle un museo al señor Evo Morales. Quiere crear empleo y destina alrededor, creo que de 150 millones para crear un elefante azul, como es toda la infraestructura de UNASUR. Quiere crear empleo y no recupera millones y millones y millones de casos emblemáticos de corrupción. El Fondo Indígena, la Barcaza, innumerables. Entonces, y ahora recién se está preocupando por el tema del desempleo. Entonces, los argumentos que están insertos dentro de este proyecto de ley no sustentan la modificación de la ley 065. Y la pregunta obligada, oiga,
¿Y por qué no quieren institucionalizar el funcionamiento de la gestora? De la gestora pública. ¿Por qué está funcionando la gestora como un apéndice del Ministerio de Economía? Son preguntas que debe responder el gobierno. Ahora, rector, el gobierno, y hay sectores también que dicen, bueno, es racional que a partir de los 65 años se aplique un examen médico para saber cómo está la salud del propio, en este caso, trabajador del ámbito universitario, el trabajador del ámbito de salud, y más bien preservamos así la salud. Parece racional que a partir de los 65 años se aplique ese examen para cuidar la salud, eso se dice en términos teóricos la ley. Y bueno, pero también exime a las autoridades electas. A partir de los 65 años no aplica para las autoridades electas, dice el proyecto. ¿Es racional o no, rector, jubilarse a los 65 años? ¿Cómo lo ve ya usted? A ver, primero a nosotros nos parece llamativo que los políticos no se jubilen. Es decir, porque aquí se está preservando a una clase política que es la que tiene ciertos privilegios y no van a ser examinados, no van a ser cuestionados, justamente si están metidos en la política y si son elegidos con alguna representación. Eso me parece a nosotros que está tirado de los pelos. En segundo lugar, a ver, el gobierno dentro de su plan de salud, dentro de esa prevención del trabajador, le va a hacer un análisis después, recién cumplidos los 65 años. Entonces no hay ¿cómo le puedo decir? Un seguimiento a ese estado de salud del trabajador. A mí me parece que tampoco es una justificación. En el caso de la universidad, rector, de la población universitaria, trabajadora, ¿cuántos tienen mayor de 65 años? Nosotros no hemos sacado en este momento el número, es considerable, sí, obviamente. Y yo no quiero hablar de un sector en particular, como es el sector universitario, donde seguramente a los 60, los 65 años está en una madurez profesional, con una experiencia académica acumulada, con muchos cursos realizados y que son de gran aporte a la institución, en el plano de la investigación principalmente. Pero no quiero yo hablar, nosotros tendríamos todos los argumentos para decir la universidad no debe estar dentro de este proyecto de ley. Pero aquí se trata de defender los derechos de todos los trabajadores. Hay una sentencia... No solo la salud ni la educación. Claro que sí. Hay una sentencia constitucional que en este momento no recuerdo el nombre, pero que hace un momento una conferencia de prensa la hicimos conocer, donde ya en algún momento el gobierno pretendió de que los administradores de justicia que cumplían 65 años deberían jubilarse. Este señor plantea un amparo constitucional y obviamente... sale la sentencia constitucional, le concede la tutela al juez, donde le dicen, ¿saben qué? Se deben respetar los derechos de los trabajadores. Nadie está obligado a jubilarse obligatoriamente a los 65. Seguramente todos quisieran jubilarse en este momento a los 65. Si a mí me dicen, oye Vicente, ¿querés jubilarte a los 65? Sí, le digo, pero con una jubilación digna, con una jubilación justa, si les permiten y no eso, con una jubilación miserable. Si le mejoran la jubilación, rector, ¿usted aceptaría que la ley obligue a la jubilación a los 65? Yo creo que todos estamos trabajando, todos estamos en eso, porque compartimos, debatimos nosotros estos temas en la universidad y siempre dijimos, ¿saben qué? No nos oponemos a la jubilación, pero queremos una jubilación digna y justa. A ver, ¿quién va a vivir con 2.500 bolivianos? El gobierno quiere jubilar, pero la pregunta al gobierno deberían decirle, oiga, ¿cuánto aporta usted como gobierno, como Estado, para la jubilación de los trabajadores? No aporta un solo centavo. Es más, habla de una jubilación solidaria, pero es solidario con bolsillo ajeno, porque ellos no aportan un solo centavo para la jubilación solidaria. Somos los que estamos legalmente trabajando quienes aportamos. Pero además deben hacer un nuevo recálculo actuarial para ver realmente la esperanza de vida. De acuerdo al índice de desarrollo humano, la esperanza de vida en nuestro país alcanza a los 74 años. Sí. Pero para cálculos de jubilación proyectan una esperanza de vida de 110 años. ¿Quién vive 110 años en nuestro país? Entonces, hay cosas que son de fondo y que se deben corregir, pero con criterios técnicos.
y Sí. no con criterios políticos. Rector, lo último, está movilizada la universidad, mañana va a haber movilización. ¿En qué etapa está la discusión de este proyecto? ¿Cree que se puede revertir? Yo creo que sí, el gobierno tiene que medir muy bien lo que está haciendo. Yo noto de que hay una conciencia colectiva, por lo menos en toda la ciudad, en toda la comunidad universitaria, de defender un derecho. Es más, mañana marchan todo el sistema universitario público nacional. Es decir, las universidades están empezando nuevamente a cobrar protagonismo que tenían antes. Y no porque estemos en contra del gobierno solamente, sino porque estamos defendiendo un derecho y queremos que las cosas se hagan bien. No queremos esos fundamentos que yo le leí hace un momento de que ha llegado el momento de echar a la calle a las personas que cumplen 65 años para crear empleo. Se crea empleo con inversión, creando empresa. ¿Dónde está pues ese país industrializado que nos habla el gobierno? Bolivia, dice, ¿no? País de la industrialización con sustitución de importaciones. Yo no conozco ese país. Yo vivo en un país altamente endeudado, sin divisa, sin reservas, sin gas, sin combustible, pero además sin una diversificación de la estructura productiva. Ese es el país donde vivimos los bolivianos, el país industrializado con sustitución de exportaciones. Seguramente es el país en que viven solamente los políticos que no quieren jubilarse a los 65 años. Bueno, rector, le agradezco haber venido a contarnos en esta jornada de movilizaciones de la universidad y el sector salud su punto de vista sobre la ley de jubilación obligatoria. Hasta una próxima visita. Gracias. Tufi, gracias a todos y gracias a la audiencia.